a nivel genético, nosotros compartimos el 75% del genoma con una mosca, con esa cosa que mide solo 4 milímetros. Es un buen modelo para hacer un screening de lo que puede estar pasando y pues una vez tengamos los resultados muy probados en Drosophila, pasarlos al siguiente organismo y seguir subiendo, ¿no?, en la escala. Es realmente fascinante y de hecho hay muchísimos estudios que, por ejemplo, por darte algún dato, la primera vez que se vio genes que podrían estar implicados en autismo, donde primero se descubrieron, fueron en Drosophila. Adicciones al alcohol, genes que se ven en personas que tienen estos problemas, que se ven más sobreexpresados, pues donde primero se vieron fue en moscas. Entonces nosotros estábamos interesados en saber cómo se codifica la información olfativa a nivel de las sinapsis eléctricas en mosca, para una vez lo pudiésemos entender, ver qué pasaría en un contexto de Alzheimer, en un contexto patológico, como es la enfermedad de Alzheimer. Es pasarte distintos olores muy conocidos, gasolina, café, cosas que tú puedas detectar rápido y ahí te das cuenta. Por ejemplo, un paciente con Alzheimer, pues a lo mejor el olor a gasolina, que además es bastante potente, no te lo huele. España forma muchísimos científicos de muy buena calidad, con muy pocos medios en comparación con lo que otros países tienen. De hecho, la prueba está cuando salimos fuera, estamos muy bien considerados. Nosotros vamos muy asustados, como diciendo, bueno, a ver, yo que vengo de aquí, a ver si escapo, a ver si no rompo nada. Y resulta que allí nos ven como gente con muchísimo potencial, porque estamos acostumbrados a hacer maravillas con muy poco. El mundo está avanzando demasiado rápido y nosotros no estamos preparados para asimilar todo lo que nos está pasando a muchísimos niveles. Bien, hoy vamos a hablar un poquito de ciencia, concretamente de neurociencia. Para ello tenemos con nosotros a Ninovska Romero. Y ahora voy a leer todo lo que tengo aquí porque no me lo aprendo de memoria porque son tantas cosas. Bien, grado en química, máster en biomedicina, máster habilitante del profesorado y doctorado en ciencias de la salud en la especialidad de neurociencia. Ninovska, ¿cómo estamos? Muy bien, súper contenta de estar aquí, la verdad. Pues más contentos estamos nosotros. Vale, la primera pregunta, la lógica, ¿no? Neurociencia. Hoy vamos a hablar de esto un poquito y entonces, ¿qué es la neurociencia? ¿Qué estudia la neurociencia? Bueno, la neurociencia es aquella parte de la ciencia que se encarga de estudiar pues todo lo que tiene que ver con el cerebro, sin más que no es poco. Vale, todo lo que tiene que ver con el cerebro, no desde el punto de vista psicológico, sino desde el punto de vista científico, Médico, sí, clínico. sí, Sí. médico, biomédico, sí. Vale. Bien, tienes grado en química, que lo acabamos de nombrar. Mm. ¿Cómo llegas a la neurociencia desde una carrera como la carrera de química? Pues un poco por destino, supongo, porque no era algo que yo hubiese pensado, no estudié química con esa intención, sino más bien por el afán de un poco hacer cosméticos, porque ese era un poco, ¿no?, el tema de los perfumes, la cosmética me llamaba bastante la atención, pero cuando terminé química pensé que quizás me había equivocado y quizás mi destino se enfocaría más por la bioquímica. Entonces intenté reconducirlo haciendo el máster de biomedicina y ahí descubrí que ese era mi sitio. La combinación de un poco eso, el campo de la medicina con la biología, pues me atraía mucho. Fue un máster muy interesante para mí y eso fue lo que me dio la oportunidad de empezar a entrar en el mundo de la investigación y en concreto de la neurociencia, porque el tema la línea de investigación que seguí para hacer el trabajo fin de máster tenía que ver con ello, en concreto con la enfermedad de Alzheimer y ahí sí que me enamoré y dije, esto sí que es lo que yo quiero. O sea, con la enfermedad de Alzheimer, ¿vale? Estamos hablando de cositas ya guays, ¿no? Y me comentaba fuera de micro que también el tema de las estancias, ¿no? Que has estado en temas fuera, cuéntanos un poquito. Sí, lo bueno de una de las cosas positivas que tiene hacer un doctorado es que, bueno, si todo va bien,
pues tienes la oportunidad de hacer estancias fuera. Y yo tuve la suerte en este caso de, en primer momento, irme a Madrid, al Instituto de Neurociencia Ramón y Cajal, que pertenece al CSIC, y estuve allí unos meses aprendiendo unas técnicas que debía aprender para desarrollar mi investigación. Y después tuve la enorme suerte de decir que fue la experiencia de mi vida, de marcharme a Nueva York, en concreto a la Universidad de Columbia, a aprender también otras técnicas y, por supuesto, disfrutar de la experiencia a nivel personal, que te podrás imaginar, pero también a nivel científico, ¿no? Tener acceso a toda esa instrumentación, a las personas que pude conocer allí, y eso la verdad que sí que fue, vamos, una enorme suerte. Y ahí entiendo que en inglés todo, ¿no? Sí, sí. Porque si no es Bueno, imposible. sí, claro, pero las ciencias en inglés, si quieres un poco, ¿no?, adentrarte en este mundo, es una barrera que debes superar, y que yo sé que animo a que, si esto te gusta, cuanto antes deje de ser un problema para ti el poderte comunicar, que tampoco hace falta mucho. Mientras te entiendas y ellos, bueno, tú entiendas y ellos te entiendan, no hace falta tampoco un gran nivel de inglés. Ya, pues como todo, una vez estés allí, no te queda otra, sino que tirar para adelante, y al final te va a salir bien, así que sí. Claro, al final el idioma te acaba entrando, quieras o no. Sí. Vale, hay algo que hayas descubierto, quitándolo de lo que vamos a hablar luego, ¿vale? Que es súper interesante porque ya verán luego el tema del Alzheimer. ¿Hay algo que hayas descubierto en estos años que te haya dejado en plan sin palabras, o en estas estancias, o en esta, ¿sabes? En lo que es tu trayectoria. Sin palabras. Yo creo que va a sonar quizá a lo mejor un poco, no atópico, pero cuando uno se mete en ciencia no sabes realmente lo que es. Estás a lo mejor quizá muy contaminado por lo que puedas ver de las películas. Tienes muchas veces una idea equivocada de ese mundo. Parece a lo mejor destinado solo a gente como muy friki o muy, no, extraña, pero no es así. Y yo creo que es el enorme potencial que tiene, lo muchísimo que se aprende, la de valores que te inculca la ciencia, y desgraciadamente lo poco que eso se visibiliza. Entonces, yo te diría que ha sido como, pues un poco todo. No podría seleccionarte solo una parte, porque yo creo que es todo el conjunto de decir, madre mía, en lo que significa trabajar en ciencia, aprender, porque estás continuamente, es verdad que es muy exigente, pero si cuando uno tiene curiosidad y te gusta lo que haces, pues el hecho de que estés continuamente aprendiendo, que todos los días sea algo diferente, yo creo que eso vale mucho. Al Entonces, final son tantos conocimientos que no eliges uno, ¿no? no, es que en Es ciencia es difícil, complicado. Sí, difícil. Claro, porque te encuentras con algo que no esperas, ¿no? sí, es que no esperas nada. Bueno, esp- esperamos, ¿no? Porque uno hace su Claro, sí, hipótesis sí. y sueña, por favor, que se cumpla, pero, pero realmente al final te encuentras con muchas cosas que sí que no esperas, y a veces es mejor eso que te ofrece. Así que yo creo que yo de todas maneras soy una persona muy curiosa, me sorprende, intento que todo me sorprenda, entonces no sabría decirte exactamente qué es lo que más me haya podido sorprender. Yo creo que todo, porque yo nunca pensé que podía adentrarme en ese mundo, así que Vale, pues vamos a entrar con el cerebro. Es verdad esto de que se dice mucho, ¿no? ¿Es verdad que solo utilizamos el 10% del cerebro? no, no es verdad. A ver, em, sé que esto en su día causó como bastante, no controversia, pero sí era algo que se pensaba bastante, porque yo creo que a consecuencia de una mala interpretación de una serie de resultados, que se vieron que solamente un grupo de neuronas se activaban en un determinado momento, y de ahí que quizás se pensase que solo se usaba un 10%, pero no es así. Como todo, ¿no? Como toda máquina, se necesita que funcione. Es cierto que no todo el tiempo todas las áreas trabajan de la misma manera, pero sí que se necesita un porcentaje bastante mayor, y gracias a que eso pasa, ¿no? Es que Digo, si solo usásemos el 10%, pues no me quiero imaginar si usáramos el 100, ¿no? bueno, que quizás Claro. algunas personas, pero Algunas personas solo usan incluso menos que un 10, ¿no? no sé. Vale. Y la información en cuanto a eso, ¿cómo se almacena, por ejemplo, un recuerdo en el cerebro, ¿no? O sea,
¿Hay alguna parte que podamos señalar y decir, mira, pues los recuerdos van aquí, como si fueses tu ordenador, mira, esta es la carpeta de los recuerdos, esta es la carpeta de tal? ¿Esto Sí. funciona así? Bueno, algo parecido así. Sí que se sabe que parece ser que el hipocampo es la estructura en la que todo esto se almacena. De hecho, pues las personas, bueno, en este caso que lo comentaremos quizá más tarde, pero las personas que sufren enfermedades neurodegenerativas, se sabe que una de las áreas que tienen más dañadas es el hipocampo y en concreto es la que más se asocia con la memoria, ¿no? Y la formación de los recuerdos donde se almacenan. Entonces, pues el hipocampo, pero es verdad que también hay otras áreas que también tienen otro tipo de memorias que también están implicadas, sí. Vale. Y ahora entonces voy a lo contrario, ¿no? El olvido, que después hablaremos de esto, ¿no? Bien. Pero, ¿por qué olvidamos? El olvido es, a ver cómo te hago esta pregunta. Mm. El olvido es una función que tiene nuestro cerebro porque es una función que hay ahí por algún motivo o es un fallo del cerebro. No, no, no es un fallo. No olvidamos porque estemos fallando, olvidamos de hecho porque es que es necesario que olvidemos. Porque si no, no podríamos aprender cosas nuevas. Además, no, afortunadamente es, digamos, como que hay que hacer limpieza para poder eso, almacenar cosas nuevas y también centrarnos en aquello que necesitamos. Entonces no es ningún fallo. Vale, y ahora me salta otra pregunta, ¿no? Por ejemplo, en un ordenador tú tienes un disco duro que tiene una capacidad, por ejemplo, 1 tera. ¿Se sabe qué capacidad tiene el cerebro? O no tenemos ni idea de la capacidad, porque si necesitamos borrar cosas para poder meter, pues yo lo comparo para entenderlo más fácil con un ordenador. O sea, se me llena el disco duro, pues entonces tengo que quitar cosas para poder seguir metiendo. Esto Claro. funciona así, pero no sabemos qué capacidad hay. Yo diría que no. Del cerebro sabemos, morfológicamente sabemos mucho y anatómicamente también, pero a nivel de función no sabemos prácticamente nada. Hay muchísimas cosas que no sabemos. De hecho, por ejemplo, las capacidades entre diferentes personas es completamente distinta. Entonces, dar como una idea ni siquiera, ¿no? Genérica es complicado. No, no, yo al menos no sabría decirte una, no, capacidad. Es Pues que claro, es que depende no. de muchos factores. Es complicado, ¿eh? Claro, y a lo Sí. mejor también dependerá de la persona, es que claro. Es que hay un montón de cosas que no sabemos. Así, a nivel funcional, hay un montón de cosas que no sabemos. Tenemos ideas, sí, pero realmente llegar, ¿no? Como al origen para establecer como una ley o algo así, no, no. Estaría Tanto, bueno saberlo, no cuál es tanto. la capacidad del cerebro, ¿no? Sí, no, sería interesante, sí. Para decir, anda, pues Desde mira. luego muchísimas, porque no todas las, de hecho nuestro cerebro es lo que nos distingue de otras especies, ¿no? Pero Nada. está complicado. Es que, claro, todavía a lo mejor no tenemos las herramientas necesarias para saberlo. Mm, Bueno, ahora con la Probablemente. IA al igual Bueno, empezamos a averiguar cositas, ¿no? sí, al igual. Vale, tengo una aquí apuntada. Cuando nos enamoramos, por ejemplo, tengo aquí como ejemplo. Sí, ¿Qué pasa en el cerebro? ¿Qué...? pues una auténtica locura. O sea, estamos completamente, es como si estuviésemos drogados. Tenemos un auténtico cóctel emocional que empezamos a experimentar de forma un poco incontrolada, ¿no? Porque uno no decide tampoco cuando se enamora. Y tenemos pues eso, mucha liberación de dopamina, de oxitocina, de vasopresina, ahí un poco rebajando la actividad de esas áreas del cerebro que nos hacen ser más, ¿no? Más objetivos, más conscientes, y tenemos el sistema límbico, que es la parte más asociada con las emociones, ahí muy activa, que es la que un poco nos nubla y hace que solamente pues queramos estar con esa persona que estamos empezando a querer y notamos ese cambio, que de hecho pasa un poco como le pasa a los adolescentes, ¿no? Que ellos intentan quizá organizarse y no pueden, no porque no lo quieran hacer, sino porque es que de hecho la corteza prefrontal, que es la que se encarga de organizar y planificar, se les está desarrollando. Nosotros cuando nos enamoramos, esa corteza prefrontal está bastante más silenciada, por eso a lo mejor cometemos esos errores de estamos más olvidadizos, pero porque tenemos el sistema límbico que nos está saturando de un montón de cosas que ahora pues son nuestra prioridad. Claro, y
decías, ¿no? Los adolescentes que tendrá que ver de manera hormonal y demás. Todo esto son procesos químicos que pasan en el cerebro. O sea, Ujú. no es. Las emociones son procesos químicos y liberación de ciertas sustancias que hacen que nos Sí, sintamos de esa forma, ¿no? exacto, que no conocemos por qué, de hecho. No conocemos, o sea, sabemos que están, eso está todo muy estudiado. De hecho, ¿no? Incluso hasta lo podemos, teníamos una representación muy bonita, a mí me gustó mucho en su día la película de Inside Out, que supongo Sí. que, ¿no? Está todo eso muy estudiado, pero realmente saber cómo por qué realmente no es algo que se sepa, por ejemplo. O sea, se sabe que están, pero no se sabe por qué. ¿Cuál es la razón ¿Cómo? que...? Sí, con todo lo que hay detrás, todo ese mecanismo de por qué empiezan a salir y por qué en este momento y no en este otro, a nivel psicológico, pues a lo mejor quizás se puede, ¿no? Dar una explicación, pero lo que es a nivel más biológico, sabemos lo que ocurre, pero realmente el por qué pasa ahora y no pasa en otro momento, o por qué tengo más tristeza que en esta otra, realmente a nivel psicológico yo, no nos lo explican y lo podemos entender, pero a otros niveles realmente no. Entonces nos hemos conformado un poco con entender esa parte, pero realmente no hemos llegado aún a comprender por qué. Claro, pero ahí me salta a mí una pregunta, y es que si nosotros fuésemos capaces de encontrar el por qué el cuerpo funciona de la manera que funciona, y llegados a ese punto, ya tendríamos las herramientas necesarias para evitar que esos procesos químicos pasen. Entonces, a lo mejor dices, uff, yo no quiero pasar por el dolor de una ruptura, por ejemplo, pues mira, pues modificamos Lo que químicamente y sí, ¿no? no vas a segregar esa sustancia que te hace estar, que al final es lo que te hace ser humano. Sí, Entonces, ahí hay una delgada línea que al igual está bien que no pasemos, sí. ¿no? Es que es muy delicado. Yo creo que no estamos preparados para entender según qué cosas aún. O sea, nosotros hemos avanzado mucho a nivel tecnológico, cada vez tenemos más herramientas, lo cual está muy bien, pero creo que a nivel a lo mejor de asimilar según qué cosas, ¿no? El mundo está avanzando demasiado rápido y nosotros no estamos preparados para asimilar todo lo que nos está pasando a muchísimos niveles. Entonces, es muy tricky la cosa. Sí, sí, sí. Hay cositas que dan un poco de miedo Sí, averiguar demasiado pronto. sobre todo porque es que eso, yo creo firmemente que no estamos preparados para asumir según qué cosas y sobre todo que como está tan abierto, siempre hay, ¿no? Personas que se pueden aprovechar, hay muchos vacíos legales, por no decir que no hay ningún tipo de regulación para según qué cosas. Entonces esto en malas manos o en mentes muy avariciosas o, ¿no? Vete a saber qué, puede ser algo Muy peligroso. muy peligroso, sí. Sí, 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 sí. Muy peligroso según para qué personas, ¿no? Habrá No, claro. algunas a los que no les afecte porque, claro, están en la parte de arriba ¿no? Sí, exacto. Sí, es lo de De siempre. toda la movida. Vale, vamos a ciencia, ¿no? Bien. Primero, la pregunta que yo tengo es, lo científico. Tú has dicho que no es lo mismo que en la televisión, que en las películas, que tal y cual, ¿no? Pero ¿esto qué es? Que no están todos con su batita blanca, su cuadernito, su bolígrafo, sus gafitas, mirando todo. ¿O esto realmente es así? Está en una habitación con sus microscopios, con sus máquinas y sus historias. No, no, obviamente no, nos han vendido fatal. Y de hecho es un poco también culpa nuestra que se haya seguido vendiendo esto. Pero es cierto que tú miras cualquier película, cualquier serie, cualquier lo que sea, y nos representan así, ¿no? Además, generalmente suele ser un hombre mayor ¿no? O ciertamente mayor, bastante desaliñado, como todo ¿no? Desordenado, con su cuaderno, sus gafas, la calculadora, vaya y para acá, que no sabe para dónde va, y el pelo alborotado. La realidad es que son gente muy normal, hay gente muy joven también, también hay muchas mujeres, no solamente hombres, que estaba antes más destinado quizá a eso. Y somos gente muy normal, de hecho hacemos una vida normal, tenemos amigos, somos seres sociables, es verdad que, O sea, ¿esta imagen te representa? Puedes compartirla si hombre, quieres. obviamente sí me Esta sí, ¿no? representa, sí, claro. Pero están siempre así. No están siempre así, o sea, Hombre, siempre no, cuando vamos. estamos trabajando sí, Sí, pero pero tienes que tener tu batita, tu rollo y tal. claro, hombre, dependiendo de lo que vayas a hacer, luego también se cometen a veces un poquito de, no negligencias, pero sí que dices tú, bueno, no me voy a poner la bata ahora porque sé que no me voy a manchar. Estoy mirando imágenes en el microscopio confocal y
voy a colocar mi preparación y voy a mirar y ya está, voy a analizar datos y no me la voy a poner. Claro. Si voy a trabajar, obviamente sí, hay que protegerse siempre, hay que cumplir las normas de seguridad del laboratorio, ¿no? Guantes, gafas de protección si es necesario, cubrirte bien, que la bata no está para, ¿no? Que parezca Hermione Granger, sino para, no, protegerte, ¿no? Es que hay gente que se piensa que estamos ahí como los médicos, ¿no? Que van con las patas abiertas. En el laboratorio hay que cuidar un protocolo. Pero a mí lo que más no me gustaría trasladar es que somos gente con vida normal, a veces un poco obsesionada, sí, pero como a todo el mundo que hace algo que le apasiona, lo que pasa es que lo nuestro quizás es más llamativo por todo lo que se usa. Pero que tenemos vida fuera del laboratorio, que de hecho solemos ser gente que hace actividades, pues bailan, van a correr, hacen karate, tocan algún instrumento, o sea, necesitamos una válvula de escape además potente porque estamos mucho tiempo muy obcecados con una cosa, además no es algo que yo me voy a mi casa y dejo de pensar en la investigación que estoy haciendo, yo sigo pensando en, Dios mío, este experimento no me salió, quizás está fallando esto, ¿de qué manera puedo yo? No desconectas, entonces necesitas actividades que te permitan un poco romper eso, porque si no te vuelves loco. Claro, claro. A veces un poquito te vuelves, ¿no? Pero... Sí. No. Es que si no cambias un poco, si no sales un poco de lo que haces diariamente, Claro. al final estás todo el día haciendo lo mismo y es de Pero que somos gente muy normal, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver con la imagen que se vende. Y eso, que no tienes tampoco que ser muy friki para investigar, que eso también es otra cosa que la gente piensa que es como poco accesible y no, obviamente tienes que estudiar y tienes que llegar a unos mínimos, pero realmente un científico se caracteriza por tener ciertos hábitos, pero también por ser una persona curiosa, no por tener un mega expediente tampoco, que eso es importante que a veces la gente lo sepa, sobre todo la gente joven, que quiera a lo mejor. Que no tengan miedo, intentarlo. ¿no? Sí. Que tiren para adelante. Vale. Vamos con el Alzheimer. Vamos a entrar aquí. Me decías, fuera de micro, ¿no? Que estuvimos hablando un poquito, que el tema del Alzheimer me lo asociabas con una investigación en unas moscas, que no me acuerdo de su nombre, que si me dices que la busco aquí. La Drosophila melanogaster. Fíjate, voy a poner yo esto aquí. Drosophila, a ver si me deja ponerlo, porque esto, aquí. Drosophila Melanogaster. Mira aquí, melanogaster. Mm. Vale, ¿cuál de ellas es? Me lo dices y la... Sí, esta, bueno, ¿qué? Sí, cualquiera de esas tres. Vamos a ponerla. Sí, esa en concreto es una, sí. Esta. La tienes, ¿no? Sí, son la típica mosca de la fruta, la que está ahí molestando en casa en el frutero alrededor del plátano, de la manzana que está ahí medio podrida, pues esas son. No miden más de 4 milímetros, pero es un potente animal de investigación. Vale, ¿y por qué? ¿Qué lo hace potente? ¿Qué lo hace potente? Pues lejos de lo que pueda parecer es su asombrosa homología que tiene con los humanos. A nivel genético, nosotros compartimos el 75% del genoma con una mosca, con esa cosa que mide solo 4 milímetros. Y luego además su cerebro es bastante parecido al nuestro en el sentido de que está dividido en dos como el nuestro y desarrolla funciones, bueno, a nivel neuronal muy similares en algunos casos a los nuestros. Entonces, todo eso lo hace pues un modelo muy sencillo porque claro, viendo lo chiquitito que es, nosotros pues en Drosophila tenemos 200.000 neuronas, en los humanos no te quiero ni contar, si en un grano de arena podemos tener 1.000 millones de neuronas, pues imagínate lo mucho que se nos simplifica y que además tenemos herramientas genéticas que nos permiten tocar, o sea, cuando digo tocar, señalar, marcar determinadas poblaciones neuronales y saber qué pasa, hacernos preguntas silenciando o obviando, dependiendo, otros tipos de poblaciones neuronales, cosa que te pongo el siguiente modelo por excelencia en un laboratorio, es un ratón, una rata, ya se nos va de escala.
Pues imagínate el humano, ¿no? Entonces la mosca nos permite simplificar muchísimo y además tenemos herramientas genéticas muy potentes que, como te digo, nos permiten hacer esto. Entonces es un buen modelo para hacer un screening de lo que puede estar pasando y pues una vez tengamos los resultados muy probados en Drosophila, pasarlos al siguiente organismo y seguir subiendo, ¿no? en la escala. Es maravilloso. ¿Yo qué te voy a Hombre, decir? no me hubiera imaginado yo que nos parecíamos tanto a una mosca, ¿no? Una No, mosca ni de yo agua. tampoco cuando empecé. Es realmente fascinante y de hecho hay muchísimos estudios que, por ejemplo, por darte algún dato, pues el autismo, pues la primera vez que se vio genes que podrían estar implicados en el autismo, donde primero se descubrieron fueron en Drosophila. Eh, por ejemplo, adicciones al alcohol, genes que, ¿no? que se ven en personas que tienen estos problemas, que se ven más sobreexpresados, pues donde primero se vieron fue en mosca. Entonces es extraordinario. Aparte, se me olvidó comentarte, para ¿no? reproducir las moscas, pues tardan 10-15 días en tener como una camada, si te lo comparo con un ratón, ¿no? que tenemos que esperar un mes, eso es mucho tiempo a veces. Con mosca en 10-12 días yo tengo una generación nueva, entonces puedo agilizar muchísimo los experimentos. Luego es verdad que, claro, me vas a decir, bueno, ver, tampoco te vuelvas loca, que me lo quieres comparar con un humano o con un... Pero salvando mucho las distancias, no es lo mismo lanzarte a la piscina desde cero que si yo ya te digo, mira, de todo esto, busca por aquí, busca en este trocito, no te vuelvas loco ampliando todo esto porque todo esto de mí ya me está cantando aquí que no sale. Entonces, con un 75% de homología, Más que a ver, te simplifica lo que es el estudio y el trabajo. sí. Pues fíjate tú, ¿y cómo haces? ¿Y cómo haces? O sea, vamos a ver, porque si una mosquita de esta tiene un tamaño mínimo, Hmm, ¿cómo haces tú para entrar en el cerebro cerebro. de la mosca? Pues nosotros trabajamos para, ¿no? Porque nosotros diseccionamos el cerebro y todo esto, pues nosotros trabajamos con material, con el material quirúrgico que utiliza un oftalmólogo, pues con ese tipo de material. Son cosas que miden micras, entonces necesitas un material muy preciso, unas pinzas muy concretas, bisturí, tijeras de operación. Y con eso también necesitas muchísimo pulso, Sí, porque claro, eso te iba a decir. mucho pulso y una buena lupa para poder diseccionar bien. Y listo, muchas, muchas horas de práctica, sacrificar muchas moscas también, porque claro, ¿no? Ensayo error, uno tiene que aprender, pero bueno. Claro, tienes que diseccionarlo y que tienes que sacarlo. Sí, o sea, bueno, esto es un poco la mosca, tú la decapitas, ¿no? Y el cerebro de la mosca, si te fijas, bueno, si te puedo señalar, Espérate un momento, vamos a buscarla de nuevo, que ya la perdí. porque así es más fácil si te digo, bueno, pues tú cuando, bueno, en esta parte justo de por aquí está sí, justo aquí, Vale, la parte de delante del de ojo. delante, sí, está la probóscide, que es como una especie de trompita, que es Vale, por donde... vamos a hacer una cosa que yo creo que seguramente la gente lo verá mejor aquí. Vale. Eh, descompárteme un momento. Hasta la central, perfecto. Espérate un segundito. Eso es. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es que esto se puede editar aquí, me parece a mí. Ahí está. Ahora con el dedito puedes ir señalando lo que quieras y se ve en pantalla. Lo que Vale. debería. Vale, pues justo en esta parte de aquí está la probóscide, que es como una especie de trompita. Esa parte tú la puedes estirar y la cortamos, haríamos un corte aquí. Y aquí ya, para que te hagas una idea, es como si a nosotros nos cortasen por aquí, ¿no? Y tú si te pongo ahora la cabeza así, tú aquí tendrías un hueco. Vale, pues por ahí nosotros metemos las pinzas, ya directamente estos son los ojos de la drosófila, meteríamos la pinza por ahí y empiezas a pelar. Es como si yo metiera unas pinzas por aquí y empezara a quitarte, ¿no? Piel de la cara. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos los huesos, no llegaría todavía al cerebro. En drosófila justo una vez metas la pinza, ya tienes el cerebro ahí. El cerebro está ocupando justo todo esto. Entonces O tienes sea, que, toda esta todo parte lo, aquí. sí, todo, Todo esto. todo eso. Todo entero aquí, esto Sí, entero. Madre sí, mía. sí. Entonces, claro, se complica mucho la disección, requiere de bastante habilidad y de mucha práctica porque, claro, no tienes espacio. Piensa que esto es una
micras, no ves nada. Entonces Claro. tienes que tener mucho cuidado, mucho pulso, sobre todo porque no tienes sitio donde agarrarte, no tengo para pellizcar, hablando mal y pronto, no tengo para sujetar y tengo que aguantar y empezar a pelar. Madre mía. Muchas veces no sale entero, sino tienes que dar como varios tironcitos y claro, ahí se puede complicar porque lo más fácil es que te desesperes, pinches una parte que no sea y ya te lo cargas, porque es que el cerebro está ahí mismo. Claro. No es como nosotros que tenemos los huesos que nos protegen, ahí no, entonces la disección es complicada. Pero bueno, que con práctica se puede hacer. Pero es verdad que al principio es bastante desmoralizante porque encima te sientes un poco killer, ¿no? Estás matando un montón de, aunque sean chiquititas, pero estás matando muchas y no te está saliendo. Claro, claro. Y es como una frustración, ¿no? Es como, y otra, Hombre, y otra, y es que piensa que, claro, es muy pequeño, te dejas a la vista y es muy fácil que te desesperes. A veces no se ha fijado bien porque tú esto lo haces con parafomaldehído, que es una sustancia que utilizamos para fijar los tejidos, y hay veces que a lo mejor pues no ha entrado bien el líquido en el tejido, no se ha fijado bien, entonces no juegas con eso de que a lo mejor ya el tejido se haya endurecido un poco y al igual si te pasas no lo pinches. Claro. Porque lo pinchas y ya. Y muchas veces lo peor es que tú piensas que lo has hecho bien porque a lo mejor no hay un daño muy evidente que tú puedas ver en ese momento. Tú sigues para adelante con el proceso, lo pones en el portaobjetos, luego le pones el cubre para llevarlo al microscopio confocal, que es donde realmente ves, y te ves ahí el agujero de que te lo cargaste. Entonces, Y otra vez para atrás. y otra. Claro. Madre mía. Por eso es no algo como lo que se dice una carrera de fondo. Tienes que hacer mucho training para realmente luego hacer buenas disecciones y aún así eso tampoco te garantiza que todo vaya a ser viable. Entonces, Tiene su cosa. sí, las disecciones son de cualquier cosa, además esto es pequeño, de cualquier cosa son complicadas, ¿no? De ahí tenemos los cirujanos sin ir más lejos, por ejemplo, ¿no? Que requiere mucha habilidad, sobre todo mucho pulso, ¿no? En nuestro caso es mucho pulso y eso, no compenetrarte muy bien con las manos porque una es para aguantar, la otra es para que haga las cosas. Y mientras la una hace, la otra no se puede mover. Es que Ríete. es jugar un poco, sí. Y luego me imagino que cada mosquita, aunque sea la misma especie, cada mosca es distinta, ¿no? Igual que con nosotros somos distintos. A lo mejor yo tengo la cabeza más pequeña, más grande que otra persona. No suele ser muy igual. No, por lo general son todas bastante iguales y si hay alguna diferencia, o sea, siempre contando que sean del mismo genotipo, ¿no? Si tengo distinta genética en ellas, sí que son diferentes. Pero no, contando que son todas del mismo genotipo, son todas iguales. Todas, no, yo no te podría distinguir, macho de hembra, pero no te podría distinguir entre hembras, son todas iguales. No hay ninguna diferencia. Vale, pues con el tema del Alzheimer, porque claro, toda esta introducción de la mosca, que no me sé el nombre, Drosophila melanogaster. me lo aprenderé de aquí al final del podcast. Vamos O a ver. Drosi. Vale, pues la mosca y su relación con el Alzheimer, que no es la relación de la mosca con el Alzheimer, pero ¿qué es lo que se ha descubierto en estas moscas relacionado con el Alzheimer? Pues mira, yo aquí voy a barrer un poco para casa. Nosotros, bueno, en el grupo de investigación en el que yo formaba parte, nosotros nos encargábamos de estudiar cómo funcionaban, no, cuál era el papel de las sinapsis eléctricas, que es la manera en la que las neuronas se comunican, ¿no? Las sinapsis, hay químicas y eléctricas. Las químicas ya han sido no muy estudiadas en el pasado. Nosotros estábamos interesados en ver cómo funcionaba esta conexión eléctrica para procesar olores, ¿no? O sea, su papel en la olfacción. ¿Por qué? Porque se sabe, está muy demostrado que los pacientes que tienen Alzheimer, incluso otras enfermedades neurodegenerativas, uno de los primeros síntomas que tienen es la pérdida del olfato. ¿Qué pasa? Que como de entrada el olfato no es un sentido que nosotros podamos medir. Si te das cuenta, la vista la podemos graduar, el oído no nos pueden hacer pruebas de audición, pero el olfato no es algo que podamos medir, no tenemos una escala que me diga un número.
Claro, yo puedo saber si tengo olfato o si no, pero si lo tengo no puedo saber ¿Cuánto? del 1 al ¿Cuánto de 10 bien? cuánto huelo, ¿no? Sí, Claro. no. Y aparte de que de entrada es algo que ninguno tenemos la misma capacidad olfativa y luego también entran los factores, ¿no? De, por ejemplo, si yo estoy un poco constipada, pues ya tengo, al tener más mucosa en medio, pues ya me está impidiendo detectar bien. Y eso no quiere decir, si no me das a mí a oler algo y te digo, pues no lo estoy detectando, no quiere decir que yo no huela, sino simplemente que tengo ahí algo que me está impidiendo detectar y por tanto codificar bien. De ahí su complejidad. Entonces, el objetivo de muchos científicos, no solo el nuestro en su momento, era intentar investigar el olfato para ponerlo como un biomarcador temprano de la enfermedad de Alzheimer. Si nosotros somos capaces de detectar que esta persona en estadio muy temprano está teniendo este fallo, al igual puede evitar que llegue desgraciadamente a lo que llegan este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, nosotros estábamos interesados en saber cómo se codifica la información olfativa a nivel de las sinapsis eléctricas en mosca para, una vez lo pudiésemos entender, ver qué pasaría en un contexto de Alzheimer, en un contexto patológico, como es la enfermedad de Alzheimer. Hombre, claro, si tú consigues un síntoma temprano, podrías a lo mejor adelantarte a ello y Claro, frenar ese proceso, ¿no? claro, que igualmente no se sabe, no hay nada para curar el Alzheimer, pero sí se ha avanzado mucho en intentar ralentizarlo, que de hecho en algunos pacientes es posible, en otros no, y tampoco se sabe por qué de lo que hay, porque en algunos pacientes sí que funciona y en otros pues no, y la enfermedad cursa pues como cursa, teniendo las consecuencias que todos sabemos que tiene. Eh, pero claro, sería algo muy positivo porque podríamos ganar tiempo y todo lo que sea ganar tiempo en una enfermedad, pues cuenta bastante. Claro, yo tenía aquí otra, ¿no? Y es que hay algo que podamos hacer hoy en día para reducir las posibilidades de tener Alzheimer. Hombre, pues si yo fuese médico, pues te diría que como todo, ¿no? Intentar llevar un estilo de vida saludable, intentar mantenerte activo, ¿no? Cognitivamente, pero es cierto que hay un cierto componente genético, ¿no? Que pues si sufres algún tipo de mutación podrías desarrollar la enfermedad. También hay en muy pequeño porcentaje, solamente como creo recordar en torno al 1%, de antecedente familiar. Hay un Alzheimer familiar que se pasa de generación en generación y tú podrías desarrollar la enfermedad, entonces daría igual, ¿no? Lo que tú pudieras hacer porque ya estás predestinado a ello. Pero el resto, pues lo que podemos hacer es eso, intentar llevar un estilo de vida saludable, mantenerte activo lo más que puedas, aunque también es verdad que me podrías decir, bueno, hay gente, ¿no? Todos conocemos famosos, ¿no? Por ejemplo, me viene ahora a la cabeza Adolfo Suárez, ¿no? Este hombre, ¿no? Un hombre muy, bueno, que tuvo muchísima importancia, no habrá estimulado ese hombre su cerebro, ¿no? Y cursó la enfermedad y falleció, o sea que no tiene que ver, pero porque tampoco se sabe, ¿eh? Porque también se ha visto, esto ya salirme un poco, pero también se ha visto pacientes que, bueno, personas que han fallecido que cuando se les hicieron autopsias y, ¿no? y se analizó el cerebro post-mortem, tenían la proteína que hace ¿no? que se formen placas de amiloide, que es lo que sabemos a día de hoy que origina el Alzheimer. Entonces, como todo es un poco, Claro, es no, que esto es, al final les parece que es una lotería. sí, bueno, a ver, no debería serlo, pero a veces sí que lo es. Sí, sí, o sea, yo, por ejemplo, te Eh, pongo el ejemplo con el cáncer, ¿no? Desgraciadamente afecta a muchísimas personas, pero de repente es una persona que fuma un montón, lleva toda la vida es que- fumando, no le pasa nada, y de repente una persona tiene que hacer, no ha fumado nunca. Y es como exacto, esto es una lotería, esto es azar, o esto es sí, genética. es que por eso, pero es que tampoco, porque a lo mejor si pudiéramos hacer un estudio de esa persona sana, pudiésemos hacer un estudio, al igual no tiene tampoco ninguna sobreexpresión de ningún gen en concreto que haga que vaya a padecerlo, y sin embargo aparece, hay mutaciones espontáneas que te tocó a ti y te tocó a ti. ¿Explicación para eso? No hay, mutó, pues Y ya está. chao. Y ahí Sí, te quedas. Sí, es que no sí, se sabe más. sí. Vale, volvemos a las moscas. Entonces, ¿cómo sabes tú? Porque esto a mí me parece una cosa muy loca. ¿Cómo sabes tú si la mosca está oliendo o no está oliendo?
¿no? Sí, sí, lo sabemos porque nosotros en el laboratorio hacemos test de comportamiento olfativo. En concreto, hay muchos tipos de test de comportamiento de olfacción. Nosotros en concreto hacemos el de discriminación olfativa. También hay test de memoria para entrenarlas para que recuerden un olor, por ejemplo. Pero nosotros el que hacíamos para saber si detecta o no detecta es el de discriminación. ¿Cómo se hace? Pues usamos un laberinto en T, en forma de T, le ponemos un olor, que nosotros sabemos cuál es, sabemos qué concentración le ponemos, frente a un control que es nada, olor a nada, que lo que se tiene como olor a nada es la parafina, aceite de parafina. Entonces les damos un tiempo, esto se hace en oscuridad, la elección. ¿Para qué? Para evitar el estímulo luminoso, ¿no? Para que tú no te entre la duda de decir, bueno, quizá la mosca ha ido a la derecha, no por el olor, sino porque a lo mejor hay mucha luz por aquí y le llama la atención, ¿no? Intentamos eliminar todas las variables posibles. Aislar para que tú digas, mira, Exacto. si fue por aquí es porque lo olí. Porque, exacto, lo ha detectado y eso le damos un tiempo de 30 segundos, que también está estudiado ese tiempo porque es curioso, pero en las moscas también hay fenómeno hay efecto líder. Entonces, yo cuando hago los test se hacen en grupitos de 20 moscas aproximadamente. Entonces, si yo les dejo más tiempo, puede ser que alguna se me vuelva para atrás y diga, ay, que es que como esta fue para aquí, pues yo también voy. Claro. Tan simple como eso, ¿eh? Y entonces 30 segundos se mide la distancia de los tubos, cuánto ellas tendrían que pasear para que no haya una segunda elección, sino que sea la primera, el estímulo que le llega, sí, no, y que efectúen eso. Esto se repite muchísimas veces. De hecho, cada test con cada olor se hace pues en torno a unas 25 veces para tener una estadística luego bastante robusta y que no te echen para atrás los datos. Así que básicamente le preguntamos a la mosca, ¿huele? Sí, ¿no? ¿Qué moléculas huele? Porque usamos diferentes olores, todos florales y frutales que sabemos que les atraen Claro. a diferentes concentraciones, que eso también es curioso. Las moscas son capaces de detectar hasta 10 elevado a menos 14. Eso es nada, un perro se queda a 10 elevado a menos 7. O sea, ellas Y un perro todavía huele a huelen, kilómetros. exacto. Los humanos nos quedamos 10 a la menos 3, algunos muy afortunados 10 a la menos 4. Nosotros podamos decir que olemos bastante mal. Nuestra capacidad para detectar es bastante mala. Pero eso, tampoco es a grosso modo lo que podríamos decir, porque como te dije antes, no lo podemos medir. Es todo, las pruebas que hay son cualitativas. Claro. Es pasarte distintos olores muy conocidos, gasolina, café, cosas que tú puedas detectar rápido y ahí te das cuenta. Por ejemplo, un paciente con Alzheimer, pues a lo mejor el olor a gasolina, que además es bastante potente, no te lo huele. No sabe decirte es esto. Sí, o el café. Sí, sí, es bastante heavy, pero no cuantificarlo no lo podemos hacer todavía. Este test del que te hablo es el sniffing test, que es simplemente pasarte, Claro. te hueles, no hueles. De hecho, por ejemplo, cuando el COVID, que mucha gente perdió el olfato y desgraciadamente mucha gente a día de hoy no ha conseguido recuperarlo, tampoco se sabe por qué. Porque personas sí lo perdieron, personas no, personas lo recuperaron, no se sabe qué influencia tuvo el virus ahí. Lo que les hacen es eso, irlos entrenando con varias, ¿no? Como tubos de ensayo, hueles, no hueles, sí, no, un poquito más concentrado, menos concentrado y ya, no hay nada más. Claro, y a la mosca, como no le puedes preguntar, pues tendrás que hacerle un test con el tema del rollo en té. Sí. Vale, pues tú le preguntas, entre Sí, comillas, ¿no? Cuando hablamos de preguntar es, hacemos un test para saber si la mosca huele o no. Entonces, una vez sabes que huele, ¿cómo relacionas luego que olvida cosas? que olvida cosas. Claro, porque si tú relacionas el Alzheimer Hmm, con el olfato, ¿cómo lo relacionaste a través de la mosca con el olfato? con el olfato, porque O sea, la mosca, tú dices, vale, esta mosca, para saber que el tema de la olfacción tiene que ver con el Alzheimer, tendrás que averiguar si esa mosca tiene Alzheimer. sí, nosotros, sí, es que como te comenté antes también, nosotros en Drosophila tenemos una batería genética muy potente. Nosotros podemos, bueno, se sabe, no podemos sintetizar la proteína de la beta 42, que es la que sabemos que ocasiona el amiloide humano, ¿no? La proteína que va agregando neuronas y directamente se las carga y vemos ya agujeros en el cerebro.
nosotros podemos insertar esa proteína humana en el genoma de Drosophila. Entonces nosotros hacemos que esa mosca exprese la proteína A-beta 42 en su cerebro. Es más, O sea, les metes el Alzheimer, entre sí, comillas. claro, Para entenderlo. exacto, una mosca de manera natural no tiene Alzheimer. Haces que Es la mosca algo, tenga Alzheimer y sí, luego lo relacionas con el olfato. exacto. Y no solo que hago que lo tenga, sino que yo puedo controlar por las herramientas genéticas que te digo que tenemos en Drosophila, yo puedo controlar en qué poblaciones neuronales lo voy a expresar y cuándo. O sea, yo puedo controlar en qué momento del desarrollo, porque claro, tú puedes decirme, bueno, pero que se sepa, una persona no nace teniendo Alzheimer, ¿no? Si tú me dices que tú le vas a meter a la mosca esta proteína, ¿cuándo lo va a empezar a expresar? Porque si no, no me lo vas a poder comparar con un humano porque el humano lo desarrolla más tarde. Claro. Por eso nosotros tenemos herramientas que la mosca nace sana, digamos, y cuando cumple una determinada vida, yo le digo ahora empieza a expresar esta proteína. Y esa proteína se empieza a expresar, se empieza a acumular en el cerebro y además lo podemos comprobar con imágenes del microscopio confocal, con esos cerebros. Yo puedo ver esos agregados, o sea que confirmo que se está expresando y luego aparte por otras técnicas como el Western blot, que es para saber la cantidad de expresión génica que hay, puedo también ver si eso se está expresando o no. O sea, tengo varias maneras de refutar lo que te estoy diciendo. Entonces, esto es lo que lo hace extraordinario, porque yo en un ratón no puedo hacer esto. Yo en un ratón puedo crear ratones que expresen el A-beta 42, pero desde el inicio. Y eso no sería real. Claro. Entonces, por eso es lo extraordinario de hacerlo en un modelo que me permite compararlo hasta cierto punto. Y además puedo estar segura de en qué momento lo voy a expresar y dónde, porque yo sé en qué poblaciones neuronales lo estoy expresando. Yo, por ejemplo, como estaba interesada en el tema de la olfacción, yo lo estaba expresando en neuronas olfativas. El resto del cerebro de esa mosca estaba bien. Claro. Sí, entiendo. Madre mía, pues. Sí, es potente, es Vaya potente. cosa en una cosita tan pequeña, ¿no? Sí, por eso te digo que es extraordinario, es brutal. Claro, y es lo que tú dices, al final es ganar tiempo, porque tampoco puedes hacer mucho. O sea, si tú imagínate que detectas que una persona de manera temprana pierde el olfato y tal, lo puedes relacionar con la Sí, síntesis de la proteína esta que genera el Alzheimer y demás, tampoco puedes hacer mucho, porque tampoco hay nada, ningún fármaco, ningún medicamento que, obviamente, que no le elimina el Alzheimer, pero tampoco hay otro que lo frene. O sea, es como, oye, me está pasando esto, si hago esto no me va a dar. Pero a lo mejor ganas tiempo y ganas el suficiente tiempo como para vivir sin que llegue a- sí. Claro, al menos todo lo que sea ralentizar Claro, es una ayuda, pero es que no hay mucho más. Ahora mismo no hay mucho más. Es que por eso neurodegenerativo, una vez lo tienes, ya sabes que va a desembocar en lo que va a desembocar. claro. Lo único es intentar mejorar la calidad de vida de esas personas hasta que ojalá la ciencia pueda ahondar más y pueda encontrar algo que realmente lo cure. Con el Parkinson en su día, por ejemplo, que es otra enfermedad neurodegenerativa, pasó. El Parkinson ya está un poco más estabilizado en la gran mayoría de los casos. Luego hay otros con peor pronóstico, pero por lo menos se va mejorando, igual que en el cáncer. No, O a sea, ver, la ciencia ahí está, todo lo que sea mejorar, bienvenido. todo lo que sea mejorar o entender cómo va funcionando todo está claro. Obviamente, como de esto de lo que estamos hablando, cuántas más cosas habrá que no sabremos, que a lo mejor dices tú, mira, pues esto estaba relacionado con esto, a lo mejor dentro de 20 años lo sabemos, Sí, ¿sabes? Entonces todo esto, claro, todo avance, es toda bienvenido, está sí. claro que es bienvenido a Mm, nivel científico, médico en este caso, ¿no? sí, Bien, pues nada, podemos dar por concluido tema mosca, porque agüita. No, sí, es tan pequeñita pero matona, y pequeñita pero ya matona. interesante. Bien, y descubrimientos biomédicos, ¿no? ¿Qué descubrimiento? Digo, esto ya es una opinión, ¿no? Que te pregunto, ¿no? Sí, ¿Qué descubrimiento biomédico en este caso crees que podría cambiar el mundo, yo qué sé, de aquí a 10 años? pues cambiar el mundo. Yo creo que ya tenemos en marcha muchas cosas que están cambiando, que están cambiando, que a lo mejor ahora de manera inmediata no lo estamos viendo, pero sí que son bastante potentes. No sé si recordarás cuando el COVID
para el tema de las vacunas y todo esto se mencionó mucho lo del ARN mensajero, vacunas de ARN mensajero y todo eso. Hay una técnica que es se llama el CRISPR, que nos permitiría seleccionar qué partes del ARN mensajero podríamos cambiar para intentar que no se desarrollara, pues, por ejemplo, una enfermedad, por ejemplo, un cáncer, porque ya sabemos dónde está ese gen mutado y reemplazar esa mutación, ¿no? Como cortar, poner lo que no debería haber estado equivocado y seguir para adelante. Entonces, O sea, quitas un fusible y pones otro. sí, algo así, exacto. Y esto ya se está... Ya está en marcha. Madre mía. Sería, mira, para que te hagas una idea, sería como un poco lo que nosotros ya tenemos en Drosophila, pero para organismos superiores. Para ratones, estos CRISPR se está desarrollando muchísimo y se está poniendo mucho esfuerzo en ello y está saliendo muy bien. Y al siguiente paso ya lo empezamos a ver con las vacunas, o al menos no, la sociedad tuvo la oportunidad de conocerlo un poco por ¿no? la pandemia, pero en humanos también se ve que va a funcionar, al menos se está poniendo mucho esfuerzo en ello y esto va a ser algo que es muy potente. Oye, si al final resulta que yo no llego ni a tener la enfermedad porque donde tengo el fallito, como tú dices, me quitas esto y me pones esto otro, pues vaya, sí es bueno, ¿no? Hombre, sería la curación de las enfermedades. Claro. Ya, lo podrías hacer con prácticamente todo. Claro, esto claro, no es tan como idílico, tan no bonito como suena, pero estamos ahí. Pero claro, Estamos ahí. si seguimos por este camino, sí podríamos llegar a este momento idílico de, oye, esto está mal, se cambia, como le cambias una pieza a un coche. Exacto, sí. ¿No? Sí. Yo tenía aquí la pregunta, ¿no? ¿Crees que estamos cerca de poder reprogramar el cerebro para curar enfermedades mentales o degenerativas? Que viene a cuento con esto, porque al final Sí. hablamos de más o menos lo mismo. Sí, a ver, reprogramar, nosotros podemos reprogramar el cerebro para a lo mejor de manera más mundana, ¿no? Volver a instaurar un hábito nuevo, más bien sería como un poco lo que viene a decir del mindfulness a veces, ¿no? Como vamos a crear un hábito nuevo, la típica cosa que te suelen decir de en 21 días tú puedes, ¿no? Instaurarte un hábito nuevo, regenerar patrones nuevos a nivel, ¿no? De conexión cerebral y tirar para adelante, ¿no? Sí. Pero ya a nivel más no de enfermedad, sí que es cierto, hay un estudio que trabaja con los factores de Yamanaka que ha permitido reprogramar células, neuronas, porque esto sí que se habían estudiado estos factores en otros tejidos, pero no en el sistema nervioso. Y se ha visto que estas neuronas maduras, cuando se les aplican estos factores, pueden rejuvenecer, incluso esto se ha visto en ratón, pueden rejuvenecer y además a nivel, por ejemplo, comportamental, mejoran, estos ratones tienen mejoras a nivel motor y a nivel de interacción social. Entonces sí que se está viendo que controlando este grupo de proteínas se puede reprogramar a nivel neuronal, por ejemplo. O sea, esto es fuerte realmente, ¿no? Sí, es un grupo de españoles, un grupo de Barcelona, el que está viendo esto, bueno, ya lo ha visto, está publicado y es bastante interesante, la verdad. Tú dices Sí. que la célula puede rejuvenecer. Sí, han visto que puede rejuvenecer la neurona, sí. Logro con eso porque incluso el otro día estaba viendo yo algunos podcasts y tal que dicen como que ya estamos cerca de la inmortalidad y de que se ha descubierto que hay células que pueden no solo dejar de envejecer, sino rejuvenecer y tal. Bueno, Sí. al igual llegamos a esto. Bueno, yo creo que eso es algo que el ser humano siempre ha querido, ¿no? Siempre ha tenido esa preocupación de no envejecer. Y si no queda otro remedio, bueno, vamos a hacerlo bien, ¿no? Además, de hecho, estamos como en un mundo que parece que el hacerse viejo no mola, ¿no? Hablando así mal y pronto. Yo creo que esto todo es... El humano necesita como tener un poco esta vidilla para ver qué hay, sobre todo también todo el negocio que hay detrás de esto, ¿no? No sé. Hombre, a ver, envejecer está guay, pero hay cosas que no molan. Claro, hombre, claro, pero... Hay cosas que no molan. Ya. No lo somos, no somos viejos, ni mucho menos, ¿no? Pero hay cosas que con 20 años no son iguales que con 50. No, obviamente no. Que hay cosas que son más guays con 50 que con 20, pero hay otras que no molan. No,
Hay otras que, o sea, si las podemos mejorar, Sí, hombre, no estaría mal. no estaría nada mal. Sí, pero de ahí a lo que no se vende esto de intentar no envejecer, ¿no? Quedarte como en un, ¿no? Congelado. No sé yo si esto... No, pero a lo mejor, hombre, lo que te digo yo es que con el conocimiento que tienes, tú imagínate que llegas a los 80, ¿no? Tienes un montón de conocimiento, experiencia, X. Hmm. Que tú puedas con tus mismos conocimientos rejuvenecer y volver a tener el cuerpo de 30 años. Sí, hacerte un Hombre, Benjamin Button, ¿no? claro, Curioso. eso yo creo que lo firmaríamos, no sé si Todo. todo, ¿no? Bueno, A lo mejor no bajar a lo mejor hasta los 30, pero oye, los 40, pues me quedo ahí. Venga, vuélveme a los 40, pero con lo que sé. claro, pero es que ahí ya tendríamos que hacer como una disociación quizá, ¿no? Y no Que, sé. ¿cómo hacemos? Hacer Tú que, quieres tu no, nivel hacer, madurativo, tu cerebro de claro, los 50, tendríamos, pero claro, todo tu proceso biológico de exacto, los... Es que a eso ya... exactamente. Eso sería Como, lo claro. o sea, yo tengo mi cerebro tal cual lo tengo ahora, súper entrenado, súper tal, con todos los conocimientos, y mi cuerpo jovencito. Claro, Hombre, pero... eso sería genial, Ese increíble. sí, pero... Yo creo que lo firmaríamos todos. Sí, yo creo que sí, pero yo creo que Si eso descubren todavía no. eso, negocio, Hombre, y máximo. tanto, ahí están. De hecho, hay mucha gente loca haciendo muchas cosas muy raras. Sí, 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 sí. O, sí, sí. o al menos intentando convencerse de que se puede. Sí, sí, el otro día vi una que se veían clones ya, bueno, locura. Sí, sí, sí. Hombre, sí, es cierto que a la oveja Dolly, no sé si se acordarán de la oveja Dolly, a la oveja Dolly la clonaron no sé hace cuántos años ya, 20 y pico, 30 años. Mucho, sí. Y no han dicho absolutamente más nada sobre eso a nivel, ¿sabes? Públicamente, en plan, con el bombo que tuvo la oveja Dolly. Sí, pero Igual están también. clonando humanos y no lo sabemos. Claro, pero también hubo mucho impacto también a nivel ético y Sí, todo uf, esto. Por eso te decía que yo creo que hay muchas cosas no estamos preparados para entender cómo gestionar esto, ¿eh? Es que yo creo que, mira que yo soy muy pro ciencia, pero yo creo que hay cosas que hay que un poco pararse, porque yo creo sí, que hay de que todo lo pensar que un hemos poquito. descubierto en los últimos 10 años, hay muchas cosas que se han pasado así como, ¿no? En el afán de seguir, porque esto da para más y es como, ay, a ver, a ver, a ver. Y al final, yo creo que hay muchas cosas que se nos están yendo de madre, pero no porque no sean buenas, sino porque al igual no las estamos empleando bien ni gestionando bien y esto es un problema. Claro, ¿hasta qué punto tenemos que seguir tirando del hilo, no? Porque a lo mejor llega un momento que tiras del hilo y se convierte en una cuerda que tú no Mm, puedes manejar. Y es mm, como, vamos a quedarnos en el hilo hasta que entendamos el hilo y luego vamos a la cuerda, ¿no? sí. Que yo tengo aquí preguntitas que generan como, ¿no? Pensamiento o incluso debate, ¿no? Y yo tengo una, si tú pudieras mejorar si tú pudieras mejorar una sola capacidad humana, una, Mm. memoria, empatía, creatividad, lo que fuera, ¿cuál sería? ¿Y por qué? Pues yo te diría que probablemente la empatía. Así ahora, sin pensármelo, la empatía, porque yo creo que nos estamos deshumanizando muchísimo, ya sea por IA, ya sea por robots, ya sea por el mundo frenético en el que vivimos, todo lo que está pasando, lo que hemos pasado. Y yo me aterra muchísimo el que parece que no hemos aprendido nada. Estamos cometiendo los mismos errores del pasado una y otra vez en una sociedad a lo mejor quizá más aparentemente moderna porque tenemos más cosas, Mm, vamos más rápido, creemos que entendemos, pero yo creo que a lo mejor estamos a nivel de entendimiento bastantes épocas atrás sí. y no nos estamos dando cuenta. Y a mí eso me da bastante miedo porque al final, ¿de qué nos vamos a diferenciar como otra especie? No somos capaces de ponernos en el lugar del otro, no somos capaces de escuchar a la otra persona, no somos capaces de atenderla. Nos molesta dedicar tiempo a una persona que lo está pasando mal. La compasión ya no existe en muchos casos, desgraciadamente. Y a lo mejor puedo sonar un poco trágica, pero es que yo creo que nos estamos deshumanizando, no nos estamos dando cuenta, o si nos damos cuenta, poco nos importa. Es muy fuerte que hayamos pasado por una pandemia como la que hemos pasado y que no hayamos aprendido nada, que todo sigue igual, incluso mucha gente esté peor. Sí, yo me acuerdo que decía,
saldremos siendo mejor personas. Yo me lo, Yo me lo creí también. yo también, y es que es muy triste, porque y que encima hayamos salido de ahí, mira cómo está el mundo, que yo no quiero entrar porque no se sale de esto, ¿no? Pero que dices tú, oye, es que nos levantamos día sí, día también con cosas muy fuertes que hemos normalizado, y oye, no nos confundamos que esto no es normal, que estamos yendo a un sitio peligroso, que es que no nos preocupamos por la persona que tenemos al lado y muchas veces por nosotros mismos tampoco. Eso te iba a decir, que para tener empatía primero tendrás que saber. Claro, hacer introspección. A ti mismo, sí. perdonarte a ti mismo, a ti mismo. Porque si no lo haces contigo mismo, que la mayoría de las personas no lo hacen, no lo vas a poder hacer con otra persona. Por eso, así que yo diría que, la empatía, entonces, que nos ¿no? hace falta eso, sí. Vale. Y aquí, en cuanto a lo que has dicho, puedo sobreentender la respuesta, pero ¿te asusta la posibilidad de que un día, y esto creo que no está tan lejos como parece, de que podamos fusionarnos con la IA? Esto no está tan lejos como parece. Yo creo que esto no está de aquí a 100 años. Esto está de aquí a poco, ¿eh? No te digo de aquí al año que viene, pero te digo, de aquí a 10 años estamos fusionados con la IA, tenemos un chip puesto en el cerebro, por aquí fuera, o enchufado. Cyborg. Yo no lo veo tan lejos, ¿eh? A ver. Probablemente puede que no esté tan lejos, porque está claro que esto va a seguir avanzando, y te digo, en parte, gracias, por ejemplo, tirando un poco para casa en el ámbito médico, por Dios, que esto siga avanzando, porque a los médicos les ayudará muchísimo a analizar patrones para poder optimizar mejor los fármacos, los diagnósticos, y esto nos hace falta. Pero yo espero, o sea, la IA es muy buena generando patrones. Se basa en algoritmos al final, no, pensamiento computacional, qué bien, qué bueno. Nosotros no somos capaces de hilar tan fino, pero nosotros tenemos algo que la inteligencia artificial a día de hoy no sé si conseguirá. Por eso te digo ahí lo de la fusión. Claro, porque lo que no tiene nuestro. Claro, lo que no tiene nuestro. Nosotros nos añadimos lo que ella tiene. Claro, pero es con esto. Uno, la capacidad de hacernos preguntas. Que yo sepa, la inteligencia artificial no, por sí misma, no es capaz de hacerse ninguna pregunta. De momento. De momento. Curiosidad no tiene tampoco. Cosa que el humano sí. Lo único que hace es eso, comparar muchas cosas, analizar muchos patrones, muchos datos, mucha información, que el humano no tenemos esa capacidad. Entonces, sí. Ahora están investigando para ver si ya hacen que la inteligencia artificial sea capaz de sentir. Que esto es. Pero yo te digo, Iván, siente, si nosotros tampoco sabemos contestar a la pregunta Claro. de por qué yo estoy sintiendo esto, sé que lo siento. Sé, no como todo este proceso, lo sé, pero mucho más tampoco sé. Claro. Entonces, ¿cómo vamos? Igual que, por ejemplo, me podrías decir. ¿Cómo hacer que la IA sienta si nosotros no sabemos bien qué es eso? No, y incluso hasta la conciencia, para que podamos fusionarnos, también la IA debería ser consciente, tener cierta conciencia, no la tiene, pero es que nosotros sabemos que tenemos conciencia, pero que no sabemos dónde lo localizamos en el cerebro, no está. ¿Y por qué? Porque hay una persona que tiene más conciencia, porque hay una persona que no se puede ir a dormir tranquila porque sabe que le ha hecho daño a alguien, y hay otra que le da absolutamente igual. Sí, trastornos, conductas, y la psicología está ahí, pero realmente una respuesta a eso no hay. Es que es todo muy complejo, no se sabe del cerebro, se saben muchísimas cosas, pero yo creo que tenemos todavía muchas más preguntas que respuestas. Entonces, pues eso me lleva a una pregunta o a un concepto que aún es, yo creo que incluso más peligroso, que es fusionarnos con la IA sin tener ni idea. Por eso, por eso te digo que cuidado, que estamos yendo demasiado rápido para lo que nosotros somos capaces de asimilar. Empezando porque, todos esos datos que analiza la IA, nosotros no somos capaces de analizarlo. Sabemos qué hacer con esa información, ¿sí? No, podríamos analizarlo, pero tardaríamos mucho más. La IA te lo hace viable, de momento, ¡pam! Y claro. la tienes toda analizada. Es una cosa muy loca. Sí. Muy loca. Cierto. Y luego, ¿crees que algún día, que yo creo que sí, no sé cómo, pero yo a veces soy medio conspiranoico también, ¿eh? Lo acepto, no tengo ningún problema. ¿Crees que algún día se podrá transferir la conciencia de un cuerpo a otro? Es decir, poner
lo que yo tengo en mi mente en la tuya. Borrar tu mente y poner la mía en la tuya, como si fuese un disco duro. Sí. Es que el cableado que hay ahí dentro Son muchos cables. son muchos cables, Sí, ¿eh? sí. Y hay Son alguno que tiene tantos cables miles de cruzados. millones. Y aparte ya no solo como digamos, ¿no? Tú me estás diciendo, yo por seguir por tu símil el disco duro, yo me lo imagino, ¿no? Todo el cableado ese de neuronas. Pues no sé. Pero es que esa parte que todavía no podemos entender, como, ¿qué es lo que te transfiero? Si es que no sé, No sabemos ni dónde está, ¿no? para que tú seas yo, no sé. O a lo mejor los recuerdos. Sí, claro, porque a lo mejor tu forma de ser, no sé. Habría que cambiar el cerebro entero, ¿no? Mira, Y vete a conectar todo eso, ¿no? es que, ¿cómo lo haces? Claro. Es que Yo creo que en el futuro tiene que poder hacerse, porque al final hay cosas que hoy estamos haciendo que hace 30 años era completamente impensable. hombre, Tú sí. imagínate, en los años, yo qué sé, un móvil. O sea, el llamar por teléfono, ya no te digo de aquí a ti, llamar por teléfono de aquí a otro sitio de manera Claro. alámbrica, esto lo ve alguien que vivió hace 100 años o 150 años y dirá, ¿esto qué es? Esto es Ya. imposible, esto no se puede hacer. Ya, pero mira, por ejemplo, trasladándote a la parte médica, ¿no? Hemos conseguido regenerar órganos, hemos conseguido hasta crear piel artificial. Sabemos dónde está, tenemos el tejido muy bien estudiado, tenemos células madre que podemos hacer que hagan esto y funciona. Pero es que sabemos lo que estamos haciendo. Pero es que en el cerebro no sabemos lo que estamos haciendo. Es que yo no puedo. O sea, no te lo puedo tocar porque de nada que yo te lo toque la persona se muere. Claro, O es que no es que te paso. claro. ¿Cómo creo algo si no sé lo que tengo que crear? Claro, ¿y dónde lo saco y cómo lo saco? O De sea, momento es imposible. De momento es imposible. Pero también te digo otra cosa, cuando sea posible no nos enteraremos nosotros. no, El que no lo creo. descubra dirá, "Ah, mira, esto se puede hacer, calladito la boca y nosotros nos enteraremos dentro de 100 años". Sí, bueno, sí, si nos enteramos. Sí, 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 sí. Sí, sí nos enteramos, Sí, nos enteramos. que esa es otra. Pero bueno, de conspiraciones, esto da para otro podcast Sí, completamente distinto porque hay conspiraciones de todo tipo, bueno, ¿no? sí, variadas. Vale, ¿y tú alguna vez has sentido de cualquier otro ámbito que no sea eh, el ámbito científico, ¿no? Hmm. Que el trabajo de un científico no se valora lo suficiente, o en tu caso, que no se valora eh, siendo tú una mujer. A ver, esto es un tema no delicado. Yo en mi caso he de decir que yo no he tenido ningún problema. Pero sí conozco, obviamente, casos en los que ha sido así. En la ciencia, respondiendo primero la primera parte de la pregunta, ¿el trabajo de un científico está reconocido? No, yo te diría que no. En España, desde luego, no. Y España nunca ha sido un país que haya apostado muchísimo por la ciencia, entonces la sociedad nuestra no lo ve como algo, no como de valor. Cosa que a lo mejor, por ejemplo, otros países vecinos europeos sí que valoran muchísimo sus científicos Y hacen bien. claro, ¿no? Y de hecho lo puedes ver hasta en monumentos. Aquí no hay ningún monumento de nadie. Tenemos, por ejemplo, a Blas Cabrera, que fue un físico canario, maravilloso, extraordinario, y nadie sabe nada de él, con unos trabajos excelentes sobre el magnetismo y nadie sabe nada de él, ni los propios canarios, ni nosotros. Claro. No hay nada aquí, no se estudia, no tenemos a Margarita Salas, bióloga, pionera con el ADN, nadie sabe nada. Cuenta tú esto en Alemania, no pueden tener a Max Planck más expuesto porque no tienen más sitio. Nosotros somos Entonces, más de Quevedo. Sí, de Quevedo. Nosotros somos más de Quevedo el cantante. Sí, ¿sabes? sí, Eso sí. lo conocemos todos. Sí, no, vamos, eso Al lo igual le ponemos conocen. un monumento a Las Palmas, cuidado. Puede ser, ¿no? Y no estaría mal, pero a ver. Entonces, no está reconocido porque también eso, no hay como esa cultura. Entonces, pues lo que hablamos del que tengan una imagen que no es. Y de un poco la sensación de que esto sí que yo nos echo un poco la culpa de que como no se divulga lo suficiente, la gente no es consciente de todo lo que se hace y te lo pongo ya no España, sino aquí en Canarias. Hay grupos muy buenos investigando en el hospital, en otros centros, no solo en el IAC, que a lo mejor porque es astronomía, nosotros sabemos que tenemos un cielo muy
muy potente, pues se conoce más. Aquí hay gente muy buena desarrollando muchas cosas y la gente no lo sabe. Si quizás lo supieran, cambiarían un poco su concepto, cosa que pues en eso fallamos, ¿no? Entonces pienso que no está bien reconocido. Ya no te hablo de salario, sino a nivel de lo que implica, o sea, lo importante que es para un país que tengan un equipo haciendo ciencia muy potente. Bueno, pues se dice que tenemos buenos investigadores y buenos científicos. Es que los tenemos. España forma muchísimos científicos de muy buena calidad con muy pocos medios en comparación con lo que otros países tienen. De hecho, la prueba está cuando salimos fuera, estamos muy bien considerados. Nosotros vamos muy asustados como diciendo, bueno, a ver, yo que vengo de aquí, a ver si escapo, a ver si no rompo nada. Y resulta que allí nos ven como gente con muchísimo potencial porque estamos acostumbrados a hacer maravillas con muy poco, a trabajar con poco material, con pocos recursos, con pocos equipos, a ser tú técnico, porque se estropea el microscopio y si tengo que esperar 3 meses a que venga el técnico del confocal, ¿qué hago? Me la arreglo yo como pueda, Claro, entonces eres muy versátil, no te queda otra. Entonces fuera estamos muy bien considerados. Es una pena que luego en España todo eso no se pueda quedar y al final es dinero mal empleado porque no va a repercutir en tu país. Y luego a nivel mujer en ciencia, sí es verdad que en los estadios más bajos, o sea, a nivel de cuando haces la tesis, ¿no? Doctorandas, hay muchísimas. Luego ya después, a nivel de postdoc, que sería el siguiente paso, y ahí la cosa se va como reduciendo porque, bueno, ya también entra un poco tu perspectiva de vida, la ciencia es muy exigente, a veces no tienes un poco los apoyos si quieres a lo mejor ser madre o tener una familia, es a veces complicado y ya pasar a ser jefa de grupo te cuesta más hacerte un hueco. Se puede hacer, sí, pero te cuesta más, estás siempre más cuestionada. Es como, bueno, a ver, tienes como que demostrar más para que realmente te tengan en cuenta. Luego después los procesos de selección pues son para todos aparentemente iguales. A veces hay alguna cosa, no te voy a mentir, pero cuesta un poco más. Sí que todavía hay ahí como un techo que hay que vencer. Pero bueno, ya afortunadamente somos muchas, pero eso está ahí, igual que pasa en otras muchas profesiones, no solo en ciencia. Pero es verdad que entre que ya veníamos con que era un ámbito destinado ¿no? al género masculino, porque eran los que podían estudiar, pues no, vamos con retraso. Pero la gente que hay apuesta fuerte y están consiguiendo muchas cosas. Buenísima noticia, entonces, que esto Sí, vaya evolucionando, que es la palabra sí. que tenemos que utilizar. Bueno, pues para ir cerrando, tengo aquí dos preguntitas ya para cerrar, ¿no? Esta vamos a ver cómo podemos, ¿no? O en este caso puedes. Si pudieras hacer que todo el mundo entendiera una sola cosa del cerebro humano, ¿cuál sería? Wow. Una cosa que te diga, mira, que todo el mundo entienda esto. O me dirías, no te podría decir una, te diría, me puedes decir dos, tres, las que se te ocurran. Que pudiera entender. Em, Que no lo entendemos, ¿no? Que entiendan que no lo que entendemos, ¿no? no, te diría, yo me voy siempre por, pues, que es extraordinario. O sea, que es algo que tú cierras los ojos y dices tú, wow, no, es que es no sé qué decirte, me deja Es trastocada. inimaginable, ¿no? Es que Lo tiene tanto maravilloso que es, ¿no? potencial, sí. Es que ya solo pensar, o sea, te diría a lo mejor la palabra pensar, que pudiéramos entender ¿Qué pensamos? cómo pensamos, por qué yo sé que pienso, por qué pienso esto, por qué me entretengo más en este pensamiento y no en otro. Resumiendo, que se entiendan a sí mismos, ¿no? Sí, sí, ¿No? sí, te diría que sí. Es que el cerebro Es complicado. es complicado, sí, es muy complejo, sí. Complejo y estamos, como quien dice, en pañales A con mí él. es que lo estamos y mira que se ha destinado muchísima financiación a investigar el cerebro, se han hecho muchísimos proyectos muy potentes y un poco la sensación
es que estamos en la misma casilla, hemos avanzado muchísimo y a nivel patológico se ha avanzado mucho, a nivel de operación se ha avanzado muchísimo, pero es que todavía lo fundamental no lo sabemos. Como órgano, no lo sabemos. Te preguntan por el corazón y tú puedes decir perfectamente todo. Pero es que en el cerebro hay muchas cosas que te empiezas a dar cuenta de, uy, esto no, uy, esto no, uy. Más allá de lo que es morfología, no podemos decir con seguridad mucho más. Claro, en la carrera de la sabiduría el cerebro va al último. En conocimiento, en cuanto a conocimiento sobre él, va al último, está claro. Sí, 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 Es sí. el órgano del que menos sabemos. Sí, En sin términos duda, generales, es el que menos sabemos. sin duda. Si me dices tú que el corazón pudiese pensar, dices tú, pues estaríamos a lo mejor equiparados. Sí, Pero bueno, ahí dicen que hay también, dicen no, las hay. Neuronas también. sí, sí, Esto ya son cosas sí, esto ya daría... que esto hace 40 años era una burrada. Ahora Sí, ya se ha descubierto que sí. sí, sí, todo muy asociado a la gente que padece muchos ¿no? problemas no estomacales a consecuencia de nervios y todo eso, ya se ha empezado a ver y ahí están. Hay muchas teorías con eso. Es otro tema que da que Sí, hablar. la Sí. psicosomatización y todas estas cosas, ¿no? Mm, Bien, pues yo creo que podemos ir acabando. Esto sí, si quieres dar algún mensaje, algo que quieras decirle a la gente o lo que sea, que a lo mejor me dices, no, porque ha quedado un podcast muy completo. Como tú veas, tienes aquí tu cámara. Si la quieres utilizar, se lo puedes decir a David, que está por allí, y él te pone tu cámara y dice un mensaje a la cámara. Uy, Si prefieres no decirlo porque ha sido un podcast bastante completo, cosa de la cual nos alegraremos aquí, pues lo podemos dejar así. Y vale. antes de acabar, siempre pregunto, ¿hay alguna pregunta por aquí? ¿Preguntas del público? Ninguna, ¿no? Oye, pues lo hemos hecho muy bien. Bueno, No yo hay espero. preguntas, no hay nada. Solo nos queda lo que hacemos siempre, Sí. que es brindar. Ah, Siempre lo repito, es que brindamos con agua porque normalmente tanto el invitado como yo solemos beber agua, pero hemos cambiado una cosa. Yo antes brindaba con la derecha y ahora brindamos con la izquierda. ah, Porque me perfecto. dijeron que si brindamos con la izquierda es para que se repita. Ah, bueno. Ah, Ah, y mirándonos a los ojos. Esa es nueva. Pues no, venga, vamos a mm, hacerlo. Muchísimas gracias, Ninoska, por venir. Esto a ha sido ti. súper interesante y hemos aprendido un montón de cosas que no sabíamos sobre el Alzheimer y las moscas y el olfato. Y nada, esperamos, yo concretamente espero que esto siga. No me acuerdo el nombre de la mosca. Por D, Dro, Drosófila. Uf, Melano, melano. Gaster, Melanogaster. Drosófila melanogaster. Hemos aprendido no solo el nombre, que es completamente imposible de entender, sino que gracias a ella pues, podemos introducirnos en el mundillo cerebral humano en cierta medida para, entre otras cosas, el Alzheimer. Así que nada, yo espero que esto siga hacia adelante y que se sigan aprendiendo cositas por el bien de las personas que tienen Alzheimer, de las que la van a tener y de las que a lo mejor la tendremos, o otras enfermedades que también se puedan descubrir o se puedan frenar o se puedan tener un diagnóstico prematuro, precoz, ¿no? Sí. Del tema. Así que nada, vamos a brindar, voy a brindar mirándolo a los ojos para que esto se repita. Muchas gracias, Ninoska. A ti. Y ya espero que sigas y que tengas suerte. Muchas gracias.